Bueno, a propósito de la participación de cada una y cada uno de ustedes, logramos rescatar algunas ideas centrales respecto a esa primera pregunta que nos hacíamos y que tiene que ver con los sueños, ¿cierto? Que esperamos en 10 años más adelante en torno a un sistema de apoyos en salud mental. Y ahí emergieron en los distintos grupos ideas como principios y valores fundamentales, orientadores de una práctica basada en perspectiva de derechos humanos en este sistema. Otros sueños que compartían eran políticas y leyes con atributos y normas que fueran operativos, un trabajo desde la comunidad que tenga una efectiva incidencia en la política pública, la educación integral en un sentido amplio, ¿cierto? En un sentido, habían grupos que hablaban sobre la educación en las familias, también la educación a nivel más cultural, ¿cierto? O de una educación integral, que fue algo que se repitió en varios grupos. Por supuesto, el financiamiento aparece, y la idea de presupuesto, inversión en recursos de todo tipo para el campo de la salud mental, que digamos que hay una especie de deuda también. Y en algunos grupos, y se intersectaban, digamos, estas ideas en los distintos grupos, la idea de un sistema nacional de apoyos en salud mental, por supuesto mantener el trabajo de redes y en redes. Soñaban también en los grupos con una cobertura universal y de acceso gratuito en salud mental, y sistematizamos ahí la idea de una comunidad activa, activista. Eso respecto de los sueños. Ya. Ahora, respecto al que tenemos, bueno, el que tenemos, digamos, es, yo creo que cada una desde sus distintos lugares podemos quizás haber tenido oportunidad de hacer esas revisiones, con qué contamos. Allá atrás están todos los papelógrafos, como un poco que grafican esta imagen respecto a con qué contamos en función de esos sueños a 10 años o a distintos plazos. Y lo que nosotras nos propusimos en esta oportunidad fue focalizar en qué necesitamos, ¿ya? A propósito de eso que queremos y de lo que tenemos, ¿qué necesitamos entonces? ¿Sí? Y esto es lo que nosotras insistimos bastante en llamar, no es una idea nuestra, sino que nos tomamos de la palabra brecha para poder hacer referencia a esto que está faltando. Entonces, bueno, si bien cada grupo y todas las personas que están aquí pudieron participar de ese espacio de taller, entonces cada grupo pudieron hacer una larga discusión, y que podemos ver también gráficamente en los papelógrafos, que ahí lo que se intenta hacer es poder poner en algunas palabras, resumir parte de esas brechas. Entonces, para decir que también lo que vamos a mencionar acá es una parte del trabajo, ¿sí? Son las brechas que cada grupo pudo identificar como prioritarias, ¿ya? Una podría decir quizás las distintas brechas tienen el mismo nivel de importancia, sin embargo hay que optar, ¿sí? Se tiene que priorizar de alguna manera, y aquí algunas de las priorizaciones. Entonces hubo más de un grupo, pero voy a tratar de ir señalando por grupo. Hay uno que habló de que la principal brecha estaba en los recursos, ¿ya? Y los recursos, y una podría decir, bueno, nada nuevo estrictamente, sí, pero el asunto es que también se plantea que parte del asunto de los recursos tiene que ver con dinero, ¿sí? Con recursos financieros, recursos económicos, pero también eso tiene traducción. Esta falta de recursos económicos tiene una traducción en que, por ejemplo, los recursos de tipo no económicos, por ejemplo, recursos humanos, entre comillas,
sea que también hay una como una falta, una dificultad en algunos temas de formación de quienes trabajamos o participamos de distintas maneras en los cuidados y apoyos de personas en situación de discapacidad psicosocial o en los cuidados y apoyos de personas en general, comunidades o personas con sufrimiento psíquico. Entonces, bueno, los recursos económicos asociados mucho a las palabras de presupuesto, de que eso también se plantea acá el asunto del poder, en el fondo, que podemos pensar ahí quizás el grupo que estuvo más en esta discusión respecto a la redistribución del poder, pero lo que me compartían ahí las facilitadoras era que tenía que ver también con que esa distribución desigual de recursos o de que quienes toman las decisiones respecto a los recursos también se expresa, digamos, en que encontramos espacios donde a veces hay una brecha mucho más grande, una gran distancia para poder lograr tener apoyos y acompañamientos en salud mental. Otro grupo también hizo referencia a la brecha que hay en el paradigma, o sea, en la visión que hay de personas, de sujetos, ¿sí? O sujetas. Entonces, lo que se plantea como aquí la brecha, y en realidad que es una brecha en modo propositivo, es transformar el paradigma hegemónico. Entonces, me acuerdo, si es que no me acuerdo mal, que lo que me decían era, ¿cuál paradigma? No sé, o sea, como que sí pueden ser distintos, pero que no el paradigma biomédico. Ese era el asunto. O sea, por lo menos como por descarte, que no sea el paradigma biomédico con una visión más reduccionista y etcétera, sino que tuviera un paradigma que tenga que ver con una visión de sujeto más amplia, más protagónica, más discutida. También acá se plantea, dentro de esta misma línea de transformar el paradigma, se plantea multiplicar experiencias piloto exitosas en salud mental, ¿ya? Y yo creo que... No, yo creo nada, porque no estoy diciendo lo que yo creo. Ya, entonces... perdón. Cambio de actitud. Sí, también... esa es la actitud. La actitud de no estar diciendo... Bueno, entonces transformar el paradigma hegemónico contempla multiplicar experiencias piloto exitosas de salud mental. También el paradigma, transformar paradigma implica cambios de actitud. Y ahí también yo pregunté a las voceras. Entonces le dije, ¿cambio de actitud de quién? Entonces, porque originalmente me había dicho no de los profesionales. Entonces yo le dije, pero aquí no dice las profesionales, dice como cambio de actitud. Entonces ahí también fue cambio de actitud de todas las personas que estamos implicadas en procesos, o sea, en procesos de acompañamiento, pero también que estamos implicadas, que vivimos donde vivimos, ¿sí? Humanizar y humanizarnos. Así es que ahí, solo como vamos de un pequeño spoiler, Lucho Weinstein habla mucho del tema de la humanización, de esto como actitud probablemente también, y como una forma de transformar paradigma. Profesionales concientizados en una perspectiva antiopresiva. ¿Ya? Eso también estaba como en referencia a, no sabemos exactamente qué paradigma, pero no el biomédico. Reconocimiento de identidad o identidades. Si ya problematizamos, accionar. Eso también está puesto como brecha, ¿sí? Claro, ¿no? Y eso, mira, Lucho Weinstein también habla de eso. Mira vos. Entonces, dice, poner a las personas en el centro. ¿Ya? Eso también hace referencia a una visión de sujeto distinta, cambios estructurales de modelos imperantes, sociedad informada y crítica. Sí, yo pienso que si bien estaban en brechas, parte de esas también me trasladan un poco a sueños, ¿sí? Entonces está bueno. Otras brechas son, y esto también hubo aquí al menos 2 grupos que estuvieron muy en una misma, como yo diría, en una perspectiva esta de la responsabilidad del Estado,
Y ahí también hay discusiones, por lo que estuve preguntando, entonces hay discusiones respecto a cuando uno dice el Estado es como un otro, o si acaso también nosotras, en tanto sociedad, organización de la sociedad civil, etcétera, también somos parte del Estado. Entonces, como también es una pregunta, digamos. Respecto a esta brecha, cuando uno dice el Estado se tiene que hacer cargo, entonces ahí como nosotras nos podemos comprometer. Promover un estado de bienestar, aparte del Estado, que para esto también se requiere y que habría una gran brecha, también entiendo, en voluntad política, en un compromiso del Estado, que en vez de voluntad política hay voluntariedad política muchas veces. Y un nuevo sistema político, y también lo pregunté a quienes voceriaron de este grupo, que estaba referido a los procesos, vamos a decir, de nuevas constituciones. Una nueva constitución para Chile, bueno, ya sabemos lo que pasa. Entonces, pero, sí, next. Revolución, dice justo después. Entonces, claro, y eso he pensado, puesto en brecha, bueno, no sé qué más decir respecto a revolución. Cambiar el sistema político, pero esto también está en sintonía. ¿Soy yo la que está sonando? Oye, aquí es como... también está puesto... ¿Ahora sí? No te muevas. Está puesto también en relación a esto las ideas de concientización, participación, concientización política. ¿Ya? Yo creo que esto también... La idea, por eso es que después uno se acerca a los papelógrafos, porque puede salir mucho más en detalle en contexto a qué se refiere con esto de cambio de una responsabilidad del Estado. Relevando la realidad de personas en situación de discapacidad. Y ahí también en otros grupos se hablaba de con quiénes son las personas, quiénes pueden decir cuáles son esas necesidades, cuáles son esos sueños, esos deseos. Acá el Estado también habla de, como brechas, de políticas públicas concretas, ¿ya? Si acaso existen, ¿sí? Y también otra parte de la discusión era que habiendo políticas públicas concretas, eso lo hablamos también con María Graciela ayer, habiendo políticas públicas concretas, habiendo ciertas leyes, también sigue habiendo brecha respecto a cómo eso se materializa. Nuevas políticas públicas, y eso yo creo que está como asociado también a los cambios de paradigma, políticas públicas, ¿ya? Entonces, claramente, ahí está parte de la brecha, es esa, políticas públicas que tengan que ver con cuidados y apoyos en materias de salud mental. Respecto también a brechas en cultura pensado como sentido de pertenencia, ¿estoy bien en el tiempo? Sí. Ya, gracias. En sentido de pertenencia, en reeducación. Y en reeducación también se vinculaba a educación popular para empoderar, ¿ya? Que esa es una perspectiva respecto al cómo nos educamos, ¿ya? Cómo nos formamos. Bueno, y ahí pasando la autopropaganda como Corporación Tecneus, también es un espacio que como una condición también para formarnos, digamos, para intercambiar y para no quedarnos en los pasados. Entonces, la educación popular, el tema de la educación en general, cambio cultural global, planteaba este grupo, que hay ahí una brecha en esto del cambio cultural, revalorización de la cultura o de las culturas, y se plantea acá como, que yo creo que es como, está puesto como campañas de concientización. El incentivo también habla acá a especialistas. No, esto está relacionado también al tema del presupuesto y recursos económicos. Se dice, aumento del presupuesto destinado a salud mental. Por otro lado, incentivo a especialistas a formarse en el área. También una brecha identificada en el asunto de la coordinación intersectorial, ¿sí? Tanto como en las prácticas y en el trabajo intersectorial, que ahí habría una gran brecha. Y especialmente estaba muy asociado a
que si bien a veces puede estar súper identificado el sector salud, educación, vivienda, trabajo, etcétera, falta comunicación entre actores de la salud mental, ¿ya? Entonces, estar en la misma sala no significa estar conversando. Entonces, también en relación, bueno, los recursos económicos ya los hemos señalado. También hay una que no está, si bien no era de las más votadas, pero casi, en uno de los grupos, y solo la sumamos igual, porque nos parecía que estaba muy asociado, cuando solo sale recursos económicos, uno podría decir, ya, el asunto es plata. Entonces le inyectamos recursos y en teoría se estaría resolviendo tantas cosas. Pero en realidad eso está asociado a otras necesidades o a otras brechas. Por ejemplo, esta, que habla de como la posibilidad de visibilización de las problemáticas existentes, y que esto puede traducirse también, o sea, además, que las autoridades escuchen a la comunidad, dar voz a les omitides, escuchar a la ciudadanía, representatividad, posicionarnos en el debate nacional y generar nuevos sujetos políticos. Todo esto estaba asociado a esta idea de la generación de nuevos sujetos políticos, ¿ya? Entonces, esta estaba como segunda prioridad después del asunto económico, ¿ya? Entonces queremos enfatizar en eso, para que entendamos que también aquí lo que se está diciendo, cambio cultural, transformación del paradigma, una nueva visión de sujetos y como sujetos políticos, prioridad en financiamiento, y esto también tiene que ver con los recursos que ya los habíamos dicho. Y finalmente, otro grupo nos plantea que parte de las brechas están en lo que ellos llamaron como grupo de ideas, en la expectativa versus realidad, ¿sí? Que tiene que ver en parte con una como falta de coherencia entre lo teórico y lo práctico, ¿ya? Hace un ratito mencionábamos los de las políticas públicas, las leyes, los reglamentos, las bajadas, en fin. También una brecha en la recomposición del tejido social. Bueno, aquí lo de la coherencia ya lo habíamos hablado. Y aquí sale como dentro de las brechas, visita en terreno. Yo creo que eso es un llamado de atención bien interesante para todas, todos y todes. Eso, y este último era el que estaba llamado tejido social. Esos son en términos generales parte del planteamiento de las brechas.